Una vez más, sean muy bienvenidos a este video del curso de Sistemas Producción Animal. Hoy veremos lo que es el cerdo en el mundo, cuál es la importancia, la fuerza que este animal, el dinamismo que le da a nuestro mundo. Bueno, de una manera general, podríamos decir que el incremento de la población, sí, y la mejora en el nivel de ingreso, en cierta manera, comparado con los años 60, 70, ha estimulado el crecimiento y el consumo de carnes. El cerdo es la carne más consumida en el mundo, a pesar de las restricciones religiosas y culturales que existen en algunos países, como todos sabemos, sobre todo en el Medio Oriente, los árabes y los judíos, aunque los pronósticos indican que el consumo de carne de pollo superará al de la carne de cerdo durante los próximos años. Asimismo, el cerdo continuará su expansión, probablemente a una tasa alrededor del 2.5% anual. Eso es lo que va a seguir creciendo el cerdo. Hay una alta concentración de la industria, ya que el 75% de la producción se obtiene en China, en la Unión Europea y en los Estados Unidos. Bueno, la industria porcina como generadora de riqueza, ¿sí? Como podemos ver aquí en este gráfico, lo que he intentado demostrar es cuánto la industria del cerdo en el mundo genera riqueza. O sea, cómo el cerdo a través de las empresas multinacionales genera millones, miles de millones de dólares en ganancia para diversos países y sobre todo, hablemos más específicamente para personas. Voy a poner algunos ejemplos para que ustedes vean el, la, la, el alcance, pues, el tamaño, el poder que el cerdo tiene en el mundo, cómo la influencia que tiene. En primer lugar, pues les podría decir, ¿verdad?, de que la producción mundial creció a una tasa promedio de 1,4%, de acuerdo con el USDA, que es el Departamento de Desarrollo de los Estados Unidos. En 1919, ese ritmo de crecimiento lo mantuvo para ubicarse en un máximo histórico de la producción de 114,6 millones de toneladas de carne. Esto es lo que se produjo el año 1919 en el mundo, ¿sí? Y hablar de las industrias del cerdo, tenemos que hablar de las industrias, por ejemplo, que producen alimento para cerdo. Es un rubro que genera millones de dólares alrededor de todo el mundo. Asimismo, la producción de carnes y derivados de cerdo, ¿verdad? En los supermercados o en los mercados para comer a la vista, como en todos los países, ¿verdad? Y también, esto es a nivel mundial, una gran industria. Tenemos la industria de los embutidos, donde hay jamones, donde hay mortadela y todo, carne molida, salchichas. Entonces, todas estas industrias son monstruos, ¿sí? En el aspecto que son muy grandes y son industrias que se encuentran en muchos países, son multinacionales. Esto genera ganancia, pues. Esto genera trabajo, esto genera intercambio comercial. Entonces, por eso es que estudiamos la industria mundial porcícola como generadora de riqueza, ¿sí? Además de esto, no podemos
olvidar que hablar sobre la industria del cerdo, estamos hablando también, ¿verdad?, sobre lo que es el mercado genético, ¿sí? Que es un mercado a nivel mundial donde los grandes productores venden, ¿sí? Y otros compran, exportan, importan cerdos de países a otros a grandes precios. Y este es un mercado, ¿sí? De los productores de genética que mueve también mucho, mucho dinero en el mundo, ¿sí? Hablar de razas, ¿sí? Sobre la industria de los productores. También tenemos por otro lado los productores industriales de grandes cantidades de cerdo, ¿verdad? Sea para venderlos en pie o para poder convertirlos en alimento, ¿sí? Y para que ustedes tengan una idea, ¿verdad? Como ejemplo de ganancias generadas por la industria porcícola, vamos a citar una empresa líder, ¿sí? Aquí podemos ver los productores megaglobales del mundo, ¿verdad? Aquí tenemos las grandes, las grandes empresas, ¿verdad? Tenemos una en Canadá, tenemos todas estas en Estados Unidos, tenemos en Chile el Group, el AgroSuper, y tenemos en Uruguay, sí, estas otras que producen carne. Tenemos asimismo en España, en Francia, sí, en algunos países como Rusia, Moscú, y tenemos las que están en Oriente, sí. Entonces, todas estas son súper empresas, sí, que ustedes no tienen la mínima idea de qué grandes son y que producen todo tipo de carne. Ahora bien, de todas estas empresas, la más fuerte es una empresa china, ya que veremos más adelante que China es uno de los mayores consumidores de carne de cerdo y que incluso nosotros en los videos anteriores, en la historia del cerdo, vimos que es en China donde comienza a criarse. Entonces tenemos, ¿verdad?, este grupo, el WH grupo, ¿verdad? El grupo WH de China, ¿sí? Que tiene un posicionamiento global, o sea, en el mundo como la empresa más grande. Entonces, estamos hablando del 24 de marzo del 2020, hace poco. Los principales ejecutivos de este grupo chino, WH Group, sostuvieron una conferencia telefónica en torno a sus utilidades. Esta compañía productora de cerdo es la más grande del mundo y obtuvo el año pasado, el 2020, la asombrosa suma de 1.400 millones de dólares en ganancias. Y los ejecutivos, por supuesto, estaban muy ansiosos por garantizarle a los preocupados inversionistas de Wall Street que la actual pandemia de COVID-19 no haría que el dinero dejara de fluir. Imagínense qué barbaridad. ¿Cuánto dinero? O sea, de que el cerdo realmente es un generador. Y eso es lo que quiero probarles y eso es lo que quiero que ustedes entiendan. Ese es el objetivo de este video. Que ustedes vean y se den cuenta cuánto dinero se mueve en el mundo a través de los cerdos. Ahora bien, continuemos. ¿Sabían ustedes que según la FAO, el consumo per cápita mundial anual de carne de cerdo en el año 2018 fue de 12.3 kilogramos de carne, que es más que la carne de res, que apenas fueron 6.5 kilogramos, pero lógicamente fue menor que la del pollo, que el consumo per cápita mundial fue de 14.2 kilogramos. Ahora, ¿cuál es el nivel de consumo de carne del cerdo
en el mundo, ¿sí? Tenemos que en Asia, en primer lugar, se producen, ¿sí?, 577.000 toneladas de carne. En Europa, 198.000, ¿sí? Toneladas. En América, 153.000 toneladas, ¿sí? El tercer continente productor. Y por su orden, continuamos con Oceanía con 5.000 toneladas de carne de cerdo al año. Y por último tenemos África con 2.4 mil toneladas de carne de cerdo. Sí. Haciendo un total de 965.000 toneladas métricas de carne. Eso es lo que se produce, la cantidad de carne que se produce en el mundo. Ahora, la producción, siempre hablando de la producción de carne en el mundo. ¿Qué variable determina que las personas consuman carne de cerdo? Bueno, la carne de cerdo es más barata que la carne vacuna. ¿Sí? Porque se paga a 80 centavos y se puede vender a $2. Aquí, la carne de cerdo se compra a 80 centavos y se puede vender a $2 la libra. Y tranquilamente sacar una diferencia. Por ejemplo, en Europa, de acuerdo a los países, por ejemplo en Italia, la carne de vaca se paga en un orden de $15 el kilogramo. Pues estamos hablando de Angelina, ¿verdad? De la mejor carne. Mientras que la carne de cerdo cuesta en Italia únicamente $3 el kilo. En Japón, el kilo de carne de res vale $30. ¿Sí? Mientras que la carne de cerdo a los japoneses les cuesta solamente $5. Por eso es que hay también mayor nivel de consumo. Lo que pasa, por ejemplo, en Argentina, que es un país que no tiene el hábito de consumir carne de cerdo, ¿verdad? Sino que ahí los gauchos comen sobre todo carne de res. Y es además el único país del mundo en que es más cara la carne de cerdo que la carne de vacuna, ¿sí? En Europa, por ejemplo, en Dinamarca se consumen 70 kilos de carne de cerdo al año por habitante, imagínense. Carne de cerdo fresca y embutidos además, ¿verdad? Bueno, de embutidos se consumen de esos 70 kilos en Dinamarca de 6 a 7 kilos. Ok, ahora sí, vamos a lo que es la producción de carne en el mundo. Y ahora sí, aquí estamos. Pido disculpas. Bueno, la producción de carne se ha intensificado desde finales de los años 70, lógicamente, porque se dejó de producir manteca y se comenzó a crear un cerdo tipo carne. Entonces, ¿qué íbamos a hacer con toda esta carne de cerdo? Pues lógicamente buscarle mercado, ¿sí? Entonces, debido al crecimiento de la población, como lo dijimos primero, y al incremento del nivel de ingreso, la producción de la carne de ave y cerdo se ha distinguido, ¿sí?, de la de bovino y de la de ovino. Las proyecciones de la FAO, como estamos viendo en este cuadro, ¿verdad?, nos indican que el consumo de carne de res, ¿sí? Miren, 38, esto es lo que se consumía el año 1967 al 69, 38 kilos por persona, 34 de cerdo. Ya de 1987 al 89 fueron bovinos 53, aumentó el consumo de carne, porque como
aumentó el poder adquisitivo de las personas, pero el porcino de 34 pasó a 66. De 1997 a 1999, el consumo de carne de res aumentó de 53 a 58, pero el de cerdo aumentó de 66 a 86. Pueden comenzar a ver ya la diferencia que se ha dado a través del tiempo. En el año 2017, ¿sí? Según la fuente es un estimado, ¿verdad? El consumo de carne de res por persona era de 69 kilogramos, ¿sí? Por supuesto que esto en países desarrollados. Aquí en nuestro país, pues nos comemos salteado, nos morimos de hambre, no creo que sea. Pero la carne de cerdo, miren, 34, 66, 86 y de 86 pasó a 118 kilos, ¿verdad? Según los pronósticos de la FAO World Agriculture Tower 2015 y la FAO en perspectiva, la ODC y otros, se estima que en el 2025 la carne de res va a aumentar de 69 a 77, ¿sí? Y la carne de cerdo de 118 a 128. Y que por todos los problemas que están sucediendo se mantendrá, ¿sí? En 124 al final, pero la carne de bovino que en 1967 se consumía más que la porcino, miren cómo está la proyección para el año 2030, ¿sí? Y la tasa de crecimiento desde 1967 al año 2017 ha sido de 1.2 en el caso de los bovinos y en el caso de los porcinos el crecimiento de 1967 al 2017 ha sido de 2.5. Ok, entonces se prevé en todo este mondongo aquí que la producción de carne de aves y cerdos seguirá creciendo con respecto a la del bovino, que era lo que se comía más antes. Ok, vamos a hablar sobre la producción de carne de cerdo en el mundo, ¿sí? Definitivamente, China, la Unión Europea y los Estados Unidos concentraron el 74.6% de la producción mundial de carne en 1917. O sea, estos son los países productores de carne en millones de toneladas, ¿sí? Millones. China, 45%, la Unión Europea, 19% y Estados Unidos, 9.7%. Solo estos tres países, ¿sí? Acapararon todo lo que era la producción. De ahí sigue Brasil con un 3.1% y Canadá y el resto de países. Esto según la FAO, ¿sí? Que es un organismo de las Naciones Unidas. En esta tabla, pues, se destaca que China ha aumentado su presencia, pues en 1995 solamente produjo 36.7 millones de toneladas y su producción en 1917 se estima en 53.4 millones de toneladas, debido al incremento sostenido del consumo per cápita. Aquí ustedes pueden ver lo que China produjo en el 95, 36 millones, de ahí bajó el 96, el 2000 aumentó y así el 2001 aumentó 41, el 2005 45, al 46, el 2010 subió a 51.2, el 2011 bajó un poco a 49, el 2015 subió a 54 y el 2017. ¿Sí? Siempre China se ha mantenido y la tendencia ha sido de subir. ¿Sí? Bueno, Estados Unidos también aumentó su presencia, pues pasó de 8 a 11.5 millones de toneladas. Bueno, y podemos mencionar a Brasil, por ser de América, que ha logrado que su producción se expanda de 1.4
millones de toneladas a 3.7 millones de toneladas, particularmente debido a la expansión en los años 90 por un incremento del consumo y las exportaciones, posibilitando, debido a ello, la existencia de recursos naturales, particularmente soya. En el sur de Brasil se produce mucho y esto es un alimento para los animales. Al cierre del 2017, el comercio internacional de carne de cerdo se ubicó en 8.1 millones de toneladas. Destaca que las importaciones de China y Japón sumaron 2.8 millones de toneladas, lo que representó el 35% del total del comercio mundial. O sea, solo China y Japón, estamos hablando no de producción, estamos hablando de importación. Importaron 35% del total del comercio mundial de carne. China y Japón, o sea, son los mayores consumidores de carne de cerdo en el mundo. ¿Sí? Bueno, ahora, en cuanto a las exportaciones, podemos decir que los países de la comunidad de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, ¿sí? La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, ¿sí? Están viendo aquí, OCDE, esta Organización de la Cooperación diseña mejores políticas para una vida mejor. Y está diciendo de que el cerdo está siendo producido, ¿sí?, dentro de estos países en los cuales la OEDC impulsa, ¿sí?, el incremento de la carne de cerdo. O sea, esto probablemente sea una organización patrocinada por las multinacionales que ganan dinero a través del comercio de la carne de cerdo. Bueno, tenemos ahora lo que es el consumo per cápita de carne por países, ¿sí? Entonces, aquí lo que podemos nosotros decir es de que tenemos los países y tenemos aquí el consumo. Tenemos, ¿verdad?, de que en Estados Unidos el bovino se consume 25.9 y el porcino 23.1. Ya en Brasil se consume la misma cantidad de carne per cápita los brasileños que los gringos, pero el cerdo 11.4. ¿Sí? Canadá consume más o menos igual, 17.3 de bovino y 16.5 kilogramos de cerdo al año. En la Unión Europea, los europeos, ¿verdad? Aquí sí, el bovino se consume en 10, casi 11 kilogramos de carne de cerdo, pero digo de bovino, y de cerdo casi lo triplica, 32.1, miren, o sea, de que en Corea del Sur, que es un país oriental, se consumen 10 kilogramos de carne de res, pero las personas consumen 29.8, casi 30 kilos de carne de cerdo. En Vietnam, 9.9, 10 kilogramos, y se triplica la cantidad de cerdo. En China, aquí es importante que ustedes vean esto. En China se consumen al año por persona aproximadamente 4 kilogramos de carne de cerdo, pero en compensación, sí, se comen 10 veces más carne, casi 10 veces más carne de cerdo, 30 kilogramos por persona, ¿sí? En México, como puedo decir que será pronto aquí en nuestro país, se consumen 8.8 kilos de carne bovina por persona y 12.3. Esto probablemente no sea tan cultural como en un país como China, pero sí se hace porque la carne de cerdo es más barata.
aquí en nuestro querido El Salvador, en nuestro querido y vilipendiado país, lo que nosotros más comemos es pollo, porque la carne de pollo es más barata que la de cerdo y es más barata que la de bovino, lógicamente. Si algún día la carne de cerdo en El Salvador, la libra, porque nosotros no consumimos kilos, sino que libra, llega a ser más barata que el bovino y el pollo, les aseguro que la carne de cerdo se va a disparar en nuestro país. Esa es la tendencia. O sea, no es cultural. En México es una cuestión de economía, no es una cuestión de que los mexicanos les guste, o sea, coman desde tiempos la carne de cerdo. Sí. Entonces, vamos a continuar con el consumo per cápita de carne en el mundo. Bueno, podemos decir, tenemos los años 1995, 1917 y tenemos una proyección al año 2027. Vea, la carne de bovino en 1995 6.8 y el porcino 10, ¿sí? Haciendo 24.6% de la carne de bovino, 38% de porcino y el resto que falta aquí para 100, pues lógicamente de pollo, ¿sí? En el año 2017 tenemos las cantidades por tonelada y tenemos aquí el total de carne. De toda la carne del mundo, 18.7% era bovina, 35.6% porcino y el resto eran pollos, pescado, camarones y etcétera, etcétera. ¿Cómo se mantienen las tendencias para el 2026? Pues más o menos iguales, 18.7% va de toda la carne consumida en el mundo va a ser bovina en el 2026 y 35%, un poquitito menos, va a ser porcina. El resto de la carne va a ser carne de pollo, carne de pescado, marisco, etcétera, etcétera. Esto es para que tengamos una idea de cuál es el consumo per cápita de carnes en el mundo y su proyección. Bueno, por aquí nos vamos a quedar en este video y quedaremos pendientes únicamente con el último de los videos de esta unidad, donde veremos las características del cerdo. O sea, nos veremos en la próxima. Dios les bendiga.